continuar con este estudio que hemos estado realizando. La última vez estuvimos viendo Primera de Juan, capítulo 4, verso del 1 al 6. El tema fue probar los espíritus. Esta es una exhortación en cuanto a lo que es que no hay que creer a todo espíritu. Y cuando habla de espíritu no se está refiriendo a un fantasma, un alma por ahí, no. Se estaba refiriendo a los falsos maestros. El apóstol Juan describe a estos hombres. Dice, probad, poner a prueba, así como el hombre, para purificar el oro, tiene que ser pasado por el fuego. Así también tiene que ser probado aquellos que verdaderamente son de Dios o no lo son. ¿Por qué? Porque hay muchos falsos maestros que han salido por el mundo y la falsedad tiene que ser confrontada, tiene que ser corregida por los hombres de Dios. La prueba es en cuanto a lo que es la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, la cual estos falsos maestros negaban la encarnación y declaraban que Jesús simplemente era un espíritu o un fantasma. Vemos también la marca de lo que es el anticristo. El no confesar que Jesús ha encarnado este mundo y seguir afirmando que Él es solamente un espíritu, entonces eso simplemente significa que es el anticristo. Niega la encarnación de Cristo en este mundo. Los hijos de Dios que vimos aquella vez, que nosotros somos, y que, refiriéndose a los hermanos que se enfrentaron al anticristo, a los falsos maestros, los vencieron. ¿Cómo lo vencieron? Espiritualmente hablando. Que detrás de estas personas estaba Satanás y el mundo. Porque el mensaje que ellos daban estaba más relacionado con filosofías humanas y el mensaje era agradable al mundo que oye la falsa enseñanza. La enseñanza apostólica es la autoridad. Cuando Juan habla de nosotros, se está refiriendo a los apóstoles y no al cristianismo en general. Entonces, la prueba era el que conoce a Dios, oye a los apóstoles y la doctrina que ellos han escrito. Y el que no es de Dios no oye a los apóstoles, porque así conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error, hermanos. Muy bien, ahora vamos a ver, hermanos, un tema, es para hoy día. Este tema, hermanos, está relacionado con 1 de Juan, capítulo 4, verso del 7 al 13. El título de este tema, y es la primera parte, Dios es amor. 1 de Juan, capítulo 4, versículo 7. Este es un enfoque directo, un mensaje directo a aquellos, primeramente, de acuerdo al contexto, de acuerdo a la situación en la cual Juan escribió, atacando el error doctrinal de los falsos maestros y aclarándoles algo, que esas prácticas y esas enseñanzas de filosofía humana se hace que el creyente que les crea a ellos va a hacer que se aparte de la verdadera fe enseñada por los apóstoles. Este versículo es una prueba de fuego para distinguir al verdadero cristiano del falso maestro de aquella época. Y también ahora podríamos decirlo, porque nosotros no estamos libres de los falsos maestros en nuestros tiempos, ya que abundan. Aquí entra lo que es el tema del amor. Y es un tema muy importante que va a resaltar Juan. Amados, amémonos unos a otros. Este es un mandato del Señor. No es una sugerencia, sino una evidencia de alguien que ha nacido de Dios, de alguien que es verdaderamente cristiano y verdaderamente conoce a Dios. Se puede conectar este versículo con la seguridad de la salvación. El amor fraternal es la base de tener confianza ante Dios. Si no hay amor hacia el hermano, cualquier pretensión de ser salvo es falsa. Porque, hermanos, este versículo dice,
Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Cuando dice nacido, se refiere a haber nacido espiritualmente, de haber obedecido el Evangelio y ahora está en la vida nueva. Pero si uno no ama a su hermano en la fe, todavía no ha nacido. ¿Y cómo se sabe eso? ¿Cuál es la prueba espiritual? Cuando ama. Entonces, Juan escribe esto en contraste con los falsos maestros que vimos en la introducción, que causan división y no practican el amor real. No se puede tener comunión con Dios si no se tiene comunión con los hermanos. Ahora dice acá, porque el amor es de Dios. Dios es la fuente del amor. Y cuando hablamos del amor de Dios, estamos hablando en griego, en cuanto a lo que es el amor divino, el amor del Todopoderoso es ágape. Y el amor de Dios es un amor sacrificial, en bien de otro, en bien, en el caso de Dios para con nosotros, del hombre, para que se conviertan y sean sus hijos, a pesar de que somos pecadores, a pesar de que estamos en rebeldía en contra de Dios. Aún así Dios nos ama y es un amor de sacrificio. Así que este amor no es una invención humana ni un simple rasgo de personalidad amable. Es la naturaleza misma de Dios. El amor verdadero tiene su origen celestial. No amamos para llegar a ser hijos de Dios, sino porque ya somos hijos y su naturaleza fluye a través de nosotros. Ahí también dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Esto va a servir como un contraste entre un cristiano que verdaderamente ama a Dios y un falso maestro que solamente está apoyado en su sabiduría y, como vimos en los versículos anteriores, su doctrina es filosofía humana y la gente del mundo que no cree en Dios oye a estas personas. Entonces, estos hombres que se creen sabios, que se creen conocedores, conocen las grandes profundidades de Dios, los misterios de Dios. Ellos se creen los iluminados. Afirman conocer a Dios. Pero hermanos, hablaban así acerca de Dios, que conocían a Dios, pero odiaban y menospreciaban a los hermanos sencillos, humildes, comunes. Ellos sentían eso. Entonces, era notorio. Y Juan destruye este argumento. El verdadero conocimiento de Dios no es intelectual, es ético y práctico. Si no amas, no conoces a Dios, sin importar cuánta teología o cuánto conocimiento teórico acerca de la religión sepa. Ahora, por ejemplo, hermanos, un hijo que tiene su padre hereda el ADN de su padre. Lo mismo es con los hijos de Dios, los verdaderos cristianos. Ellos deben exhibir el ADN espiritual del Padre Celestial. ¿Y cuál es ese ADN que debe reflejar un verdadero hijo de Dios? El amor. Ahora, si no ama, no tiene los rasgos de Dios o de la familia de Dios. Vamos a ejemplificarlo, hermanos. Por ejemplo, llega un hermano nuevo a la congregación que es de un trasfondo social muy humilde o es alguien extranjero o de otra raza, pero es un hermano. Ahora, aplicando este versículo a este hermano, un cristiano carnal no está interesado en un hermano así, porque quizás tiene prejuicios contra alguien que no es de su raza o de su cultura, pero es un hermano en la fe. Así que simplemente lo saluda de lejos nada más. Y el que conoce a Dios, o sea, un cristiano espiritual, se acerca, un cristiano con amor, y lo invita a comer.
y se interesa genuinamente por su vida, porque el amor de Dios no hace acepción de personas. Muy bien, entonces podemos ver en este ejemplo las dos grandes diferencias en que uno que tiene prejuicio le cuesta amar y otro hace un lado cualquier diferencia y lo recibe con los brazos abiertos y le invita a comer a este nuevo hermano. Ahora, otro ejemplo, hermanos. Un ejemplo clásico que ocurre en cualquier grupo. Siempre va a haber problemas, dificultades, y en la iglesia también ocurre. La iglesia no está libre. Si usted lee la Biblia, hay muchos relatos de problemas entre los hermanos. Un hermano, digamos, te calumnió o te ofendió públicamente, pero luego se arrepiente y pide perdón. No amar sería guardar rencor o decirte perdono, pero ya no le habla. Entonces, hermanos, aquí estamos viendo que no se está aplicando el perdón. Haber nacido de Dios implica restaurar la relación, porque así es como Dios nos trató a nosotros. El amor ágape busca el bienestar del otro. Otro ejemplo, hermanos. Un hermano pierde su empleo y no tiene para sus necesidades básicas. Bueno, unos hermanos dicen, bueno, pues vamos a orar por ti, hermano, y decirle, bueno, pues que Dios te provea y Dios te bendiga, sin darle ningún apoyo y ninguna ayuda. Entonces, eso no es amor. El amor es de Dios y Dios dio a su Hijo. Por lo tanto, nosotros también debemos, de lo nuestro, suplir la necesidad al hermano que está en problemas económicos. No seamos cristianos teóricos. Nuestra teología se demuestra en cómo tratamos a los demás hermanos. Si no hay amor, no hay Dios en nuestra vida. Continuando, hermanos, entonces, vamos a ver el siguiente texto. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Ahora vamos a ver, hermanos, este punto. El verbo conocer, ginosco, en la Biblia no se refiere a una acumulación de datos intelectuales o teología académica, o sea, mucho texto de religión. No basta con saber acerca de Dios. Se trata de una relación íntima y una experiencia con Dios. Ahora, el amor no es opcional para el cristiano, es la evidencia indispensable de la regeneración. Si no hay amor, no ha habido un nuevo nacimiento verdadero, sin importar cuánto tiempo lleve asistiendo a la iglesia o cuánto doctrina sepa. Por ejemplo, si alguien carece de amor, ágape, el amor de Dios, demuestra que no tiene comunión ¿con quién? Con Dios. Porque es imposible estar en comunión con la fuente del amor que es Dios y no reflejar la naturaleza de Dios en su vida. Porque ahí dice, porque Dios es amor. Aquí vamos a ver, hermanos, que esto describe la naturaleza esencial de Dios, pero no es reversible. Acá no dice que el amor es Dios, lo cual sería panteísmo o humanismo. Acá dice, Dios es amor, no que el amor es Dios. De esta manera, entonces, vemos que Dios es la misma fuente de lo que es el amor. Mana de Dios, es de su naturaleza intangible, o sea, no cambia. Es el estándar supremo de lo que es el verdadero amor ágape, lo que significa amor de voluntad, sacrificio y búsqueda del bien ajeno, no un mero sentimentalismo. Como hijo de Dios, hermanos, debemos compartir, reflejar ese amor de nuestro Padre Celestial. Si es amor, sus hijos legítimos inevitablemente van a reflejar este rasgo. Ahora, hermanos, vamos a ver un ejemplo. Un hermano en la iglesia, quien sea, conoce la Biblia de memoria. Es un maestro de la iglesia, un hermano. Gana todos los debates doctrinales y nunca falta a las reuniones. Siempre está en todo. Pero sin embargo es áspero. Critica destructivamente a los hermanos, en especial a los nuevos,
por sus errores y nunca ayuda a los necesitados. Siempre está como juez prácticamente. Aunque este hermano tenga amplio conocimiento, participa de muchas actividades de la iglesia, no conoce a Dios. ¿Por qué? Por su falta de amor, que demuestra que su teología es solamente una teoría muerta. Esta persona se engaña a sí misma pensando que es alguien espiritual, cuando en realidad está lejos de Dios. Vamos a poner otro ejemplo, hermanos. Una hermana dice amar a Dios, pero lleva años sin hablar a otra hermana de la congregación por algún malentendido o alguna ofensa pasada. Aplicándolo este versículo, es imposible tener a Dios, quien es amor, en el corazón y al mismo tiempo tener que albergar un rencor crónico. La falta de amor es evidencia de que su canal de comunión con Dios está cortado. No tiene comunión con Dios. El amor práctico, ágape, decide perdonar. Busca el bien del otro, incluso si los sentimientos no acompañan al principio. Bien, entonces este es un versículo de examen personal. No podemos reclamar tener comunión con Dios si nuestra actitud hacia lo demás es de indiferencia, odio o apatía en contra de otros hermanos. La prueba de que conocemos a Dios es que tratamos al prójimo como Dios nos ha tratado a nosotros, hermanos. Vamos ahora a pasar a otro texto. 1 Juan 4:9. En esto se mostró la manifestación histórica de Dios. Dios no es algo abstracto. Dios no es una emoción interna que yo siento en mi corazón a Dios, como habla mucha gente. Es un hecho histórico y visible. Se suele enfatizar que el amor bíblico siempre es demostrable, el ágape. No se quedó en el cielo allá arriba ese amor. Ya, la palabra dice mostró implica que antes de este acto la magnitud del amor de Dios no era plenamente visible para la humanidad. La creación muestra su poder, pero solo la cruz muestra su corazón, en la cual envió a su Hijo unigénito. La palabra unigénito, monógenes, no significa creado, sino único en su clase. Dios no envió a un ángel. Dios no envió a un profeta más, ni a un ser creado, como dirían los testigos de Jehová o los gnósticos. Envió a alguien de su misma esencia, su Hijo. Entonces el Señor Jesús fue enviado al mundo. Y de esta manera, hermanos, el Señor entró a la esfera física y dentro de la historia de la humanidad, refutando la idea de que la materia es mala y que Dios no podía tocarla, en cuanto a la idea de los gnósticos de aquel tiempo, que negaban la encarnación de Cristo. Así que, para que vivamos por Él, dice acá, el hombre sin Cristo está muerto en sus delitos y pecados, como dice Efesios 2:1. El propósito de su venida no fue solo perdonar, sino dar vida. Esta vida no es solo en la futura eternidad, sino una nueva calidad de vida espiritual, ahora mismo caracterizada por la obediencia y el amor fraternal, hermanos. Muy bien, entonces, esta es la muestra, la prueba, la evidencia del amor de Dios, el haber enviado a su Hijo para darnos vida a cada uno de nosotros. O ilustremos un ejemplo. Imagina que un padre tiene un hijo enfermo de muerte y la única manera de salvarlo o de curarlo es un trasplante de corazón. Ahora, si el padre dice, te amo mucho, hijo, y solamente dice estas palabras, pero no hace algo más, entonces no es un verdadero amor. Si el padre entrega su propio corazón a su único hijo para salvarlo, ese es el amor en sacrificio. Más o menos un ejemplo de lo que es el amor ágape. Muchos dicen, yo amo a Dios, pero no se sacrifican por Él. Y eso se nota, ¿o no? Por ejemplo, hay hermanos que llegan tarde a la iglesia.
Otros no asisten. Peor, si no asisten, no ofrendan. Otros no oran. Otros no estudian la Biblia o no participan de las actividades. Entonces, hermanos, ¿qué clase de hermanos son? Ellos dicen, yo amo a Dios, Diosito, dicen. Pero a la hora de hacer un sacrificio, de hacer una obra, no están dispuestos a cargar la cruz de Cristo. No están dispuestos a hacerlo eso. Quieren el cristianismo cómodo, fácil, pero cargar la cruz, sacrificarse por la obra del Señor, no lo quieren hacer. O como dice el libro de Apocalipsis, no son ni frío ni caliente, son tibios. Y Dios, tú ya sabes lo que dice ahí, vomitará. El amor de Dios costó lo más preciado, su Hijo. Nuestro amor debe costarnos la vida entera, hermanos. Un sacrificio vivo, como dice Romanos 12:1. Así que acá en 1 Juan capítulo 4, versículo 9, destruye dos errores. Número 1, el error doctrinal. Y número 2, el error práctico. El error doctrinal es negar la deidad o humanidad de Cristo, refiriéndonos a los falsos maestros. Y en la actualidad hay gente que también niega la divinidad de Jesús o la encarnación de Cristo. Otros, el error práctico. Y esto puede suceder entre los mismos cristianos. Pensar que se puede amar sin dar o vivir sin obedecer, pretender vivir una vida cristiana sin sacrificarse. Es contrario pues a lo que el Señor nos enseñó. Porque el Señor mismo dijo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame. Y hay muchos cristianos que no quieren cargar la cruz de Cristo. Muy bien, vamos a pasar, hermanos, ahora a 1 Juan capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor. Se resalta frecuentemente que el amor verdadero no se origina en el hombre, por causa del pecado del hombre. En realidad el hombre es enemigo de Dios y no busca naturalmente a Dios. ¿Qué quiere decirlo esto? Porque nosotros los hombres estamos inclinados al mal. O de manera natural nosotros buscamos a Dios, buscamos la vida espiritual, buscamos amar. No hacemos eso, hermanos. Nosotros buscamos nuestro propio interés. Somos egoístas o materialistas y nuestras acciones nos llevan a cometer muchos pecados que en vez de acercarnos a Dios, nos alejamos de Dios prácticamente. Por eso dice el libro de Santiago, el que ama al mundo es enemigo de Dios. La definición de amor, ágape, no se busca en el diccionario ni en las emociones humanas, sino en la acción histórica de Dios. Dios tomó la iniciativa cuando no éramos amables ni dignos del amor de Dios. Y aquí usa el término propiciación, que es el núcleo de la doctrina. Esta es la palabra clave de este versículo. La propiciación implica aplacar la ira justa de Dios mediante un sacrificio que satisface las demandas de la justicia. En el Antiguo Testamento, hermanos, usted habrá visto pues el arca del pacto. Arriba hay dos ángeles. El arca del pacto es una caja prácticamente, más o menos el tamaño de un escritorio. Era aproximadamente las dimensiones del arca. Y esa arca tenía encima una tapa. Y esa tapa que cubría la caja del arca del pacto se llamaba propiciatorio. Muy bien. Ahora, el significado, la sangre de Cristo cubre o tapa el pecado y transforma el tribunal de juicio en un trono de gracia. Sin propiciación, Dios solo podría ser juez y no un Padre Salvador. Estos textos, entonces, hermanos, se puede usar para refutar doctrinas modernas o antiguas como el gnosticismo que minimizan la gravedad del pecado. Bueno, pues el mundo siempre hace eso. Al pecado no lo ve tan grave, lo ve como algo pequeño, así como muchos lo minimizan y como que te anima a pecar. Si fue necesaria la muerte del Hijo de Dios para propiciar, entonces el pecado es algo muy grave y no puede ser ignorado ni tratado con ligereza.
Dios envió a su Hijo. Es decir, se afirma la preexistencia de Cristo. O sea, Él antes que venga acá o nazca, Él ya existía en la eternidad. Él es Dios. Nada más que para venir acá tuvo que nacer. Esto nos sirve para defender la deidad de Jesús frente a grupos que lo niegan. Por ejemplo, no los testigos de Jehová niegan la divinidad de Jesús y otros grupos. Para que el sacrificio fuera infinito y pudiera cubrir los pecados de todo el mundo, la víctima tenía que ser divina, como el Hijo, y humana, enviado en carne. Vamos a ver, hermanos, algunos ejemplos de la gravedad del pecado. Alguien sugiere que un pecadillo, ¿no? Siempre va a haber gente que te dice, no es malo, tú eres un legalista, un exagerado. Ya, una mentira blanca no es mala. Beberte una copita no es malo. Decir chiste de doble sentido tampoco, no es gran cosa. Tú eres un exagerado, dice. Pero si uno mira la cruz y recuerda la palabra propiciación que cubre nuestros pecados, entonces rechaza uno participar de esos pecados y corriges con amor, entendiendo que ese pequeño, dice, pecado requirió la sangre del Hijo de Dios para ser perdonado. No se juega con lo que llevó a sacrificar a Cristo en la cruz. Vamos a ver, hermanos, otro versículo. 1 Juan 4:11. Amados, Juan usa un término de amor para dirigirse a la iglesia. El amor fraternal no es una opción secundaria, sino la atmósfera donde vive el cristiano. Si Dios nos ha amado así, la norma y la motivación en cuanto a lo que es el amor, esto apunta, hermanos, Dios envió a su Hijo a propiciar o cubrir nuestros pecados. Y esto, hermanos, enfatiza que el amor de Dios no fue solamente un sentimiento, sino también una acción judicial y sacrificial. Dios no nos amó porque fuéramos perfectos, porque no lo somos, o amables, sino nos amó a pesar de nuestro pecado, ¿no? Usted ya sabe lo que dice la palabra de Dios, que Dios envió a su Hijo a este mundo a pesar de que no, y murió en la cruz a pesar de que nosotros éramos pecadores. Nuestro amor no debe depender que si el hermano nos cae bien, porque el ser humano trata así a los demás. El que te cae bien, tú lo tratas bien. Y el que te cae mal, tú lo tratas mal. Así actúa el mundo, ¿no, hermanos? Pero los cristianos no debemos hacer eso. Si Dios amó a sus enemigos, hasta dio a su Hijo. Incluso Jesús, siendo clavado en la cruz, Él, ¿qué dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa palabra cualquiera no lo dice. Lo están matando, lo están haciendo daño, y el Señor, ¿qué está haciendo? Está orando por ellos. Está orando por aquellos que le han clavado en la cruz. Por lo tanto, hermanos, nosotros no tenemos excusa para no amar a un hermano o hermanas. Pero quiero hacerle ver una cosa, hermanos, que a veces nosotros somos rencorosos, a veces nosotros tenemos preferencias. Al hermano que nos cae bien, lo abrazamos, hermanito, hermanita, qué sé yo. Y al hermano que nos cae mal, ese hermano es así, asá, ese hermano hay que sacarlo, ese hermano o hermana, de seguro le habrá visto algún defecto, algo que no le agrada. Ya, con eso es más que suficiente. Pero Dios hace acepción de personas. Dios ha amado, hermanos, a todos nosotros, con todos nuestros defectos, con todos nuestros pecados. Dios nos ha amado y nos ama, y eso no va a cambiar, porque el amor de Dios es inmutable. Entonces, hermanos, nosotros tenemos una deuda moral, porque Dios derramó ese amor para con nosotros a través de su Hijo, a pesar de que nosotros no nos merecíamos ese amor. Tenemos una deuda moral. No es una sugerencia. Nosotros los cristianos tenemos una deuda de amor, ya que Dios nos amó
nosotros también debemos amar, habiendo recibido el pago incalculable por nuestros pecados. Estamos moralmente obligados a pagar con amor hacia la familia de Dios. Si alguien afirma tener a Dios, que es amor, dice que Dios habita en él, pero no ama a su hermano, se crea una contradicción existencial. O sea, no es lógico. ¿Cómo va a decir eso? Es imposible tener la naturaleza del Padre y no reflejar su carácter o su amor en nuestras vidas. Así que 1 Juan 4:11 destruye el egoísmo. No podemos recibir el sacrificio máximo de Cristo y luego ser tacaños con nuestro afecto, nuestro tiempo, nuestro dinero hacia los hermanos. El amor es la insignia del verdadero cristiano restaurado, hermanos. Muy bien. Por lo tanto, entonces, hermanos, esto es lo que nos enseña este texto. Vamos ahora a pasar 1 Juan capítulo 4, versículo 12. La naturaleza invisible de Dios. Nadie ha visto a Dios. O alguien aquí puede decir, yo he visto a Dios. Nadie lo ha visto. En el tiempo de Juan, estos falsos maestros, la cual Juan está corrigiendo esa falsedad que Cristo no vino en carne, no es iba en contra del plan de salvación incluso. Afirmaban tener visiones y tener un conocimiento superior y directo de la esencia de Dios. Ese era el argumento que ellos usaban, estos falsos maestros. Prácticamente decían conocer a Dios. Pero Juan ahora da un argumento y dice claramente que ningún ser humano ha visto la esencia divina de Dios con sus propios ojos. Juan 1:18 en los evangelios nos dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. También Moisés quiso ver a Dios. Y dice Éxodo 33:20, dijo, mas no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Así que nadie ha visto a Dios, hermanos. O como dice también el Evangelio de Juan, Dios es espíritu. O sea, un espíritu no lo podemos ver. Aquí el punto es que en el Antiguo Testamento tenemos las teofanías, que es la manifestación visible de la divinidad. Por ejemplo, la zarza ardiente, visiones o sueños, como la de Isaías o Moisés. Pero eran representaciones o manifestaciones de gloria, no la visión de la esencia de Dios. Por lo tanto, nadie puede jactarse de una comunión con Dios basada en ver a Dios con sus propios ojos. Nadie ha visto a Dios en realidad. Entonces, la evidencia visible de Dios, ¿cuál es? La evidencia visible del Dios invisible es si nos amamos unos a otros. Este es un argumento que usa Juan. Y uno queda sorprendido, ¿no?, al descubrir esto. Si nadie puede ver a Dios físicamente, ¿cómo puede el mundo saber que Dios es real y que está entre nosotros? La respuesta es que el amor fraternal, el amor entre los hermanos, es la muestra visible que Dios está con nosotros. Es la muestra visible de un Dios invisible a través del amor de los hijos de Dios. Cuando los cristianos se aman de verdad, lo hacen visible, el carácter de Dios en este mundo. Ahí se materializa. Hermanos, entonces, Dios permanece. La prueba de que Dios mora y tiene comunión en el cristiano no es un sentimiento emocional, ni una visión, sino la práctica activa de amor ágape hacia el hermano. Bien. Y este amor ágape está relacionado con la buena voluntad y sacrificio. Acá dice, el amor nos ha perfeccionado. La palabra perfección aquí no significa sin error, sino uno que ha llegado a su meta, algo que se ha completado o algo que ha madurado. Por ejemplo, hermanos, el amor de Dios se origina en Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Ese amor llega a nosotros. Si ese amor se detiene en nosotros y no fluye hacia los demás, está incompleto o es un amor que se ha abortado.
Pero cuando su amor fluye a través de nosotros hacia los hermanos, entonces ese amor ha cumplido su propósito, se ha perfeccionado, se ha cerrado el círculo completo. Vamos a ver, hermanos, un ejemplo. Un hermano nuevo llega a la congregación, no tiene familia en la ciudad, no tiene un lugar donde estar. Entonces, en lugar de solo saludarlo al hermano y decirle Dios te bendiga, una familia lo invita a comer a su casa. Ese hermano no puede ver a Dios físicamente, pero al recibir el cuidado y el amor de aquella familia que le ha recibido, ve a Dios actuando a través de ellos. El amor de Dios alcanzó su meta y se ha perfeccionado en ese almuerzo para con el hermano. Entonces, nosotros podemos decir, ¿no? Yo lo paro diciendo y quizás usted, obviamente con buen deseo y buena intención, pero hay una gran diferencia con un buen deseo y una buena intención, y otra cosa es demostrarlo con acciones. Por ejemplo, ¿no? Dios te bendiga, hermanito. Son palabras bonitas, pero las acciones son mucho mejores. Al suplir la necesidad, el amor de Dios deja de ser una teoría teológica y se convierte en una realidad tangible. Así que 1 Juan 4:12 es la prueba de ácido del cristianismo. No importa cuánto sepas de Biblia o cuánta experiencia digas tener, si no amas a tu hermano en la práctica diaria, Dios no está visible en tu vida. El amor fraternal es el espejo donde el mundo ve el rostro de Dios. Ese es el argumento de Juan. ¿Qué le parece? Vamos a terminar ahora, hermanos, con el último versículo que quiero compartirles ahora. 1 Juan 4:13. En esto conocemos, la palabra clave es conocimiento basado en pruebas. Juan está dando una base para la seguridad de la salvación, seguridad que no se basa en emociones cambiantes. El ser humano, nosotros decimos amar o no, muchas veces. Por ejemplo, una pareja cuando se casa, ¿qué hace? Hace votos, hace juramentos, está jurando un amor eterno. Pero después pasan los años y esa pareja ya se está divorciando. Los votos eternos se acabaron. En realidad no era verdadero amor y nadie cumplió. En realidad ese es el amor del hombre. Ese es el amor de la esencia humana que tenemos. No es el amor ágape, el de Dios que permanece, hermanos. Y así sucesivamente, hermanos, el hombre actuamos de esa manera. También en cuanto a amistad, hay amigos que, digamos, se estiman, pero con el tiempo después se vuelven enemigos. Hubo traición, hubo envidias, hubo celos, hubo muchas cosas. Pero la cosa es de que al final terminaron convirtiéndose en enemigos. Y es así como los hombres. Y estos dos ejemplos que le acabo de ver, se nota más que el amor, ¿sí o no, hermanos? Y a veces eso también se refleja en la misma iglesia. Pero el amor de Dios, hermanos, ¿qué es? Inmutable. Dios no te dice, bueno, pues ahora te amo y después de un tiempo, no, ya no te amo, no. Dios siempre nos está amando en todo momento. Dios no cambia su amor, siempre es permanente. Continuando, hermanos, Juan está dando una base para la seguridad de la salvación. Seguridad que no se basa en emociones cambiantes. Nos ha dado de su espíritu. Hermanos, esto sugiere una porción o un compartir de lo que pertenece al Espíritu. No se refiere necesariamente a recibir la persona del Espíritu Santo en una medida milagrosa, como los apóstoles, sino a recibir los frutos, la influencia, el carácter que el Espíritu produce. La evidencia del amor, hermanos, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, como vimos en el versículo 12. Por lo tanto, habernos dado de ese espíritu es paralelo a tener el amor de Dios perfeccionado en nosotros. La prueba de que tenemos el espíritu es que mostramos el carácter del espíritu en amor fraternal. Aquí el espíritu obra hoy a través de su palabra, la Biblia. Tenemos el espíritu, que significa que la palabra del Espíritu mora en nosotros y guía nuestras acciones. Sabemos que Dios vive en nosotros,
no por fuego en el pecho, sino porque nuestra vida exhibe el carácter, o sea, el amor y la doctrina, la verdad que el Espíritu Santo reveló en las Escrituras. En conclusión, hermanos, Juan pasa de la advertencia contra el error doctrinal a la exhortación sobre el deber moral. La doctrina correcta debe ir acompañada de la práctica correcta. No solo basta con conocer la verdad, hay que andar en el amor. Este mandamiento, amados, amémonos unos a otros. El amor aquí no es un sentimiento o una emoción, sino el ágape, el amor sacrificial. ¿Por qué? Porque Dios es la fuente de ese amor. El mundo puede tener efecto, pero el amor redentor proviene solo de Él. Así que, hermanos, y esto también es la prueba del nuevo nacimiento. Todo aquel que ama es nacido de Dios o conoce a Dios. La evidencia de haber nacido de nuevo no son sentimientos, sino la práctica del amor fraternal. Dios es amor, como vimos en el versículo 8. Juan dice esto acerca de que Él es la esencia de su carácter junto con la luz y el Espíritu. Quien no ama demuestra que no tiene comunión con Dios. Y la manifestación histórica de este amor a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El amor de Dios no se quedó solo en palabras, sino que se manifestó en un hecho histórico y cumplió su objetivo. Envió a su Hijo, lo cual resalta la singularidad y lo valioso de Cristo. Dios dio lo mejor que tenía. Y el propósito es para que vivamos por Él. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así que no es nuestra iniciativa, no en que nosotros hayamos amado a Dios, es la iniciativa divina, sino que Él nos amó a nosotros primeramente. Bien, entonces, en propiciación por nuestros pecados fue a través de nuestro Señor Jesucristo. Y este sacrificio que el Señor realizó satisface la justicia de Dios y aplaca su ira. El amor de Dios no ignora el pecado, lo paga legalmente. Así que, hermanos, Dios nos ha amado de esta manera. Si el Dios soberano amó a pecadores indignos, ¿cuánto más debemos nosotros amarnos unos a otros? Tenemos una deuda moral con Dios y que nadie ha visto a Dios. Dios es espíritu invisible. ¿Cómo lo puede ver el mundo si nos amamos unos a otros? La iglesia amorosa es la evidencia visible del Dios invisible. Su amor se ha perfeccionado en nosotros. El amor de Dios cumple el propósito final cuando fluye a través de aquellos que decimos amar a Dios y lo practicamos en nuestras vidas. Entonces, hermanos, en esto conocemos, es la garantía, es doble, que permanecemos en Él y Él en nosotros. Quien nos ha dado su Espíritu. Esto se refiere a la influencia del Espíritu a través de la palabra revelada y el fruto que produce el amor. El Espíritu es quien nos enseñó este amor. Estos textos destruyen la idea de que uno puede ser un buen cristiano solo por tener la doctrina correcta, pero sin el amor fraternal, el conocimiento doctrinal es estéril. La cruz, la propiciación, es el estándar en cuanto debemos sacrificarnos unos por otros. Muy bien, hermanos, Dios me lo bendiga grandemente.